Bien, en este ejercicio, en el anexo 2, se nos está pidiendo que verifiquemos o demostremos que justamente a los puntos en donde i es mayor que 0, al aplicarle w, obtenemos los puntos que están sobre la circunferencia de radio 1, ¿sí? Sobre el círculo unitario, y los puntos interiores a los mismos. Bien, entonces, para arrancar con esto, lo que me gustaría empezar es con los puntos en donde tenemos la parte real es decir, sobre el eje real. Si tomamos un punto, por ejemplo, z de ahí, y digamos que z0 es este punto de aquí, por lo que su conjugado estaría más o menos por aquí, ¿sí? Está 0. Entonces, el módulo de la diferencia entre z y z0 va a ser esa distancia. Por ende, también vamos a tener la distancia, digamos, respecto del conjugado de z0, que será esa. Ahora, dado que justamente z0 es el conjugado de z0, podemos ver que esta distancia va a ser igual a esta, por lo que al aplicar el valor absoluto a la transformación, tenemos a la i alfa z menos z0 sobre z menos z0 conjugado, y aplicamos el módulo, ¿no? Esto ya habíamos demostrado que vale 1, y justamente estas dos distancias se puede verificar fácilmente que da 1, ¿sí? Cuando justamente tenemos el conjugado y estamos tomando un valor de z igual a un valor real, ¿sí? Yo más adelante voy a hacer una pequeña demostración. De ahí también podemos obtener la igualdad entre estos dos. Bien, esto justamente para z perteneciente a los reales, ¿sí? Ojo con eso. Lo que podemos ver es que entonces es que los puntos de la recta van a parar a algunos puntos del círculo unitario en W. Ahora bien, no podemos afirmar con esto que estemos teniendo todo el círculo unitario, sino más bien que estemos teniendo, o sea, una parte que no cumpla todo el círculo, o bien puede ser todo el círculo y un poco más. Para verificar esto, lo que podemos ver es que al tener w como e a la i alfa, z menos z0 lo vamos a expresar como este ángulo, y justamente como estamos viendo tendrá el mismo módulo, y e a la menos i alfa, si este ángulo y este ángulo son el mismo, nada más que uno es positivo y el otro es negativo, es decir que tendremos e a la i, esto se cancela, y acá tendremos 2 phi, tendremos e a la i alfa más 2 phi, que será la fase de los puntos que yo tome en este lado, pero en función de los puntos que yo tome aquí los transforme, ¿sí? Es decir que el argumento de w es alfa más 2 phi. Algo interesante de aquí para ver si justamente esto se transforma en todo el círculo unitario es ver que para x tendiendo a menos infinito, es decir, me estoy yendo para aquel lado, si este punto está, digamos, por aquí y el z se fue al menos infinito, este ángulo cada vez se hace más chico. Entonces, yendo hacia infinito, voy a tener que phi va a menos infinito, perdón, phi va a valer 0, es decir, que el argumento de w va a ser directamente alfa. Alfa, cuando se transforma en los puntos del eje real de z, va a ser el punto inicial, el ángulo inicial en el cual yo voy a empezar a transformar si vengo desde menos infinito. Cuando esté en un valor de
x0, digamos, en un valor, digamos, finito, voy a tener un phi0, ¿sí? Y en este caso el argumento de w va a ser alfa más 2 phi0, es decir, se va a mover en un determinado sentido, ¿sí? Nótese que a medida que voy viniendo de menos infinito, este ángulo empieza a crecer. Ahora bien, si me voy para los valores en los cuales x tiende a más infinito, phi me va a terminar dando pi, porque este punto se va para este lado y el ángulo tiende a ser de esta forma, pasa los pi sobre 2, y cuando se sigue yendo, sigue creciendo, y esto va a terminar siendo más infinito, va a ser pi. De ahí que podemos ver que el argumento de w va a ser alfa más 2pi, haciendo que se complete toda una vuelta. Es decir que de esta forma se ve que todo el eje real se transforma en una vuelta completa sobre el círculo unitario. Bien, ahora, ¿qué pasa con los puntos donde el módulo de omega es menor que 1, o vamos a ponerlo así, y con los del imaginario mayor que 0, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con esos puntos? ¿Hay correspondencia entre uno y el otro? Bueno, lo que se puede ver es que cuando el imaginario de z es mayor que 0, se tiene que z menos z0 es menor que z menos z0 conjugado. Si se fijan aquí, yo lo que estaría diciendo es, bueno, tomo por ejemplo este punto por aquí, ¿sí? Este va a ser mi z. Entonces voy a tener esta, perdón, esto no es un vector, esta distancia que tengo acá, que es más bien más chica que la que tenía antes, y voy a tener, esto es justamente mi z menos z0 módulo, y después voy a tener esta otra distancia de acá que es z menos z0 conjugado en módulo, que es mucho más grande que esta. Ahora, esto es simplemente un ejemplo. ¿Cómo mostramos eso? Bueno, la idea es justamente verificar que esto se cumple, y si llegamos a la conclusión de que esto se cumple para esto, estaremos afirmando lo que mostramos recién en el gráfico. Entonces vemos que poniendo esto vamos a tener x cuadrado más y menos y0 al cuadrado es menor que x, acá estoy tomando los puntos que no son, perdón, vamos a hacerlo acá de vuelta, x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Y esto tiene que ser menor o igual que la raíz de x menos x0 cuadrado más y0 al cuadrado. Es decir, voy a eliminar los cuadrados, perdón, las raíces y los cuadrados de x menos x0, y me queda y menos y0 al cuadrado menor a y más y0 cuadrado. Desarrollo todo. Esto lo podemos poner como y0 cuadrado menos y0 más y0 cuadrado menor que y cuadrado más 2y y0 más y0 cuadrado. Entonces justamente estos se cancelan, como dije antes, estos dos también, y de acá obtenemos que y menos y0, perdón, menos y menos más y, de acá obtenemos que y es mayor que 0. ¿sí? Es decir, que esto se cumple, si yo tengo fijo un valor de y0, se cumple cuando los valores de y, de la parte imaginaria de z, que es la que estaría variando, es mayor que 0. ¿sí? Les dejo a ustedes el hecho de resolver cuando
esto se cumple para el igual a 0. ¿Sí? Que en el hecho de que sea para igual a 0 estarían verificando justamente que este cociente de los módulos estaría dándole 1. Con esto verificamos que la transformación de estos puntos a estos otros puntos se realizan mediante W.